Lo que hacemos es que tenemos los datos, le quitamos la media y buscamos una matriz W que pase de la dimensionalidad original de los datos a K elementos. Ese K yo lo pongo, o sea, yo pongo si es 10, 15, 20 o el número que yo quiera. Por ejemplo, si voy a dibujar
se sigue conservando mucho. La forma general de la casa sí está bien. Pues para reducirlo a 10, Sí, está muy bien. de 130, de 1630, de 16.000. ¿Cuánto 16.4 16? columnas a 10 columnas y que no se pierda tanto detalle, que todavía se pueda ver. Uf, Sí, para la versión tan drástica tiene mucho detalle todavía. sí, ya no sé. Se quedó fuera. Se cayó. Parece que se le cayó el Sí. internet. Sí, parece que José Daniel se desconectó. Esperemos a ver. ¿Cómo lo ven, pues? Está bacano. Era chimba. Eh, Uf, CSI. Todo el mundo dice, Ah, este man ya. ya, Investigador en la escena del crimen. "Sangre". ¿Ustedes dónde están ahí? ¿En la universidad? No, en el hogar. Ah, yo sí desde la casa. ¿cuándo termina el semestre? Pues por a finales de mayo, porque todavía apenas terminamos parciales hace una semana. Pero no Ya quedan, nos queda la mitad. no que quedan como 6 semanas. Si deben quedar. La semana entrante, pues es libre, ¿cierto? Sí, ya. Pues sí, sí. Entre comillas. Ya, y de ahí quedan como 4 o 5 semanas más. Sí, creo que estamos en la semana 10 me parece. La semana pasada fue la 9 después de parciales. Y ya está la 10. Sí, Ya, quedan como unas 6 semanas. Va. qué pena, parece que se molestó mi internet. Bueno, entonces hemos sacado 100, ¿cierto? Listo, entonces tenemos los eigenvectores. Miren estos valores aquí, que son interesantes. Mire que cuando ya tenemos 100 eigenvectores, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos ver? Sí. Mire que ya hay unos, Ah, No sí. tienen importancia, que no varía. los últimos ya tienen valores muy chiquitos. O sea que con 100 probablemente vamos a reconstruir una buena imagen. Mírela, Sí, sí. Sí, Claro. ¿sí? se ve más. A el crespito nos quedó medio borroso, pero Sí. vamos bien, ¿cierto? Va. Entonces, miremos que con 100, esto es increíble, estamos cogiendo 16.000 columnas, las estamos proyectando a una dimensión de 100 y después de esos 100 estamos reconstruyendo la cara y si ustedes ven, no estamos perdiendo tanta información, No. perdiendo poca información. O sea, por supuesto, si yo aquí le pongo 200, yo le pongo 200, ¿qué va a pasar? Ya fue mucho mejor todavía. Detalle. Crees que ni tanto. No, sí, Sí, sí. sí. Sí tiene más barba. Ya Pero salió, igual y pero mírelo, ve. Con 200, mire. Esto usted ya sabe quién es, uf, ¿cierto? Digamos que esa es la importancia de PCA, es como estamos tomando los datos, los ponemos a una dimensión y en esa dimensión probablemente lo que va a pasar es que podemos representar y guardar la información, eh, guardamos la mayor cantidad de información posible. Entonces, vamos a ver varios elementos acá. Si quiere, pintemos, vamos a pintar
Venga, vamos a coger aquí la dimensionalidad de estas caras. O sea, cuando yo hago la multiplicación de los datos que reduje y lo multiplico por W, vamos a ver qué valor tiene esas caras. Entonces, yo tengo yo tengo aquí yo tengo pues la reconstrucción como tal de la imagen. Ujú. Entonces, si ustedes ven, vamos a ver las eigenfaces. Y aquí tengo mis 200 componentes y los paso pues a la dimensión que quiero. Y los datos reducidos, ustedes ven los datos reducidos, aquí la forma, van a ser de 200. Miremos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo quiero calcular cada una de las caras, de las componentes que se llaman las eigenfaces, ¿cómo lo hago? Yo quiero, por ejemplo, pintarlas. O sea, por ejemplo, si yo aquí tomo la fila 1, la fila 0, y lo que hago es multiplicar, y yo multiplico, esta es la componente 1, o sea, es la principal. Vamos a ver si ahí nos funciona. Creo que no. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es, yo tengo 200 de dimensionalidad. Aquí chequemos las dimensiones. Perfecto. Entonces, si ustedes ven, cada uno de estas eigenfaces, que son los componentes, es cada uno de esos vectores que yo tengo para hacer la reconstrucción. ¿Sí? Los eigenvalues, que son los componentes aquí, lo que me representa es qué tan importantes son los datos. Entonces, digamos, si uno quisiera encontrar cuáles son por ejemplo, las caras más parecidas, uno que puede hacer usando PCA, como lo que hicimos con KNN. De ¿Recuerdan lo pronto que empezar hicimos a con KNN? sí, comparar como cada uno de los píxeles y mirar cuál era la distancia. ¿Cuáles eran más cercanos? Exacto. Hacerlo con KNN. Exactamente, pero no lo hacemos en esa dimensión, sino que lo podemos hacer en las matrices reducidas, acá. Yo tengo una matriz reducida que tiene 200 columnas por 700 filas. 700 muestras por 200 columnas. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es
podemos calcular la distancia. Vamos a hacer 2 ciclos aquí. Y lo vamos a poner desde I más 1 hasta 752. Y lo que podemos hacer aquí es que vamos a tomar la distancia en I menos J. Y la ponemos en valor absoluto. Y acá vamos a buscar las dos fotos más parecidas. Entonces, tenemos una mínima distancia. Entonces le vamos a poner un número muy grande para arrancar. Aquí vamos a calcular las distancias entre las imágenes y J. Y lo que vamos a preguntar es que si la distancia IJ es menor que la mínima distancia, entonces vamos a guardar en una variable Imagen. el índice de la imagen. Acá es, creo que este es, vamos a imprimir esta distancia a ver qué nos da. Porque esta distancia nos tiene que dar $200. Esta distancia nos da 200. Aquí tenemos que hacer la reducción. Vamos a ver si ahí nos funciona. Columnas. Bueno, vamos a copiarla de la otra vez. Este me da, a ver, ¿cuál es la? Aquí yo tengo 200 componentes, le estoy quitando 200 componentes en valor absoluto. Simplemente lo que tengo que hacer es sumarlos. Ah, sí. Estaba comparando una matriz con una. Exactamente. Va a tomar un tiempito. Para que no tome tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Poner matrices. Ponerlo en matriz. Sería. ¿Qué quiere decir? Hacer la distancia euclidiana. Como lo hicimos la otra vez. A ver, cojamos menos
Solo vamos a calcular las primeras 200. Bueno, entonces, en teoría, aquí vamos a tener... aquí vamos a tener las imágenes más parecidas. A ver, la distancia, que es la suma. Imprimamos algunas distancias a ver si es que estamos un poquito... Ahí sí. Pero- Aquí lo tengo que reemplazar. Entonces, mira, por ejemplo, las imágenes 30 y 128, en teoría son las más parecidas. intentarlas a ver. Vamos a ver. 30. ...128. Tiene sentido. Está como oscura. Pero 182 no. Ah, sí. 182. Debe ser negra. Dos imágenes negras y solas. Se ¿Ah? colaron ahí. Exactamente. Se colaron. Exactamente. Ahí están. Claro, la distancia entre estas dos debe ser perfecta. Bueno, a ver, entonces pongamos que sea diferente de... Hagamos la exclusión. Que no sea ni 30 ni. No. Sí, pongámosla ahí. ...56, 130, a ver. No es así. Sí. Uf, sí, se parecen un montón. Es la misma. Nada más que estáis haciendo diferentes gestos. Ay, sí, es la misma. Qué ¿Sí? chido. Entonces así funcionan los reconocimientos, digamos los algoritmos de reconocimiento facial. Cada componente, o sea, si ustedes van a ver cada uno de esos 200 vectores, o sea, cada uno de esos vectores que nosotros llamamos los componentes, es un elemento de búsqueda de la imagen. Como si usted le pusiera un filtro a la imagen y solo conserva esa parte de la imagen porque esa parte es la más importante. Sí, eso es lo que, digamos, lo que podemos intentar hacer. Vamos a coger, por ejemplo, la cara, las componentes que están acá. Vamos a ver aquí las componentes. Vamos a ver aquí las dimensiones. Por ejemplo, si yo cojo la componente 0, que es la más importante, y llego y la grafico, ¿ustedes qué creen que va a aparecer? Esa componente, ¿en dónde se está fijando? En la cara. Exactamente. Pero se fija, si yo cojo esa componente, vamos a sumarle aquí En la media. la media. O sea, si ustedes ven esa componente, lo que se está fijando normalmente es en esta área. La área que esté más oscura es la que más se está fijando. O sea, en esta área. Mire esta área tan importante, que es la parte de los pómulos y la nariz. ¿Sí la ven? Sí. Esa es de las áreas más importantes para hacer el reconocimiento de cara. Sí, varían mucho.
¿Por qué? Porque varían mucho y porque son diferentes. Aquí está fijándose la forma. Aquí sigue, aquí ya toma como todo el rostro. Entonces, todas estas es lo que nosotros llamamos las aging faces. Entonces, si usted tiene un sistema lo suficientemente entrenado, usted casi, si usted ya ha visto muchas caras, usted puede coger estas aging faces con datos nuevos, al multiplicarlas, le reduce la dimensionalidad y fácilmente puede encontrar cuáles son las caras más parecidas. O sea que hay 10 Asian Faces. Acá hay 200, porque las 200. creamos. Sí, Ah, sí, sí, le habíamos puesto 200, sí. sí. Por ejemplo, si yo llego y sumo las primeras, no sé, las primeras 5. Las primeras 50. O sea que ahí está Mire como las primeras 50. Mire dónde se fija. la, La boca y las cejas. las cejas. Acá, la La boca, frente, en las cejas. contorno de la cara. Exactamente, el contorno de la cara, súper importante. Uf, tremendo, padre. Sí, vamos a ponerle 100. ¿A dónde se fija? Se fija aquí en los ojos, contorno de la cara, la boca. Entonces, cada una de estas es una Asian Faces. Si yo quiero ver cómo sería cuánta información yo llevo, con 10, con 20, con 100, pues yo puedo aplicar lo mismo a la imagen, a la imagen que tenía. Yo puedo llegar y tomar esa imagen que tiene 10, que tiene 200 y lo que hago es que la multiplico y puedo empezar a tomar cada una de las columnas y ver cómo es la evolución, por ejemplo, en la cara de esa persona. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esta combinación que hicimos aquí, que fue que multiplicamos, lo que estamos haciendo es, o sea, generamos todas las faces para esta imagen porque estamos haciendo la reconstrucción y las estamos sumando para poder, para poder crear la nueva imagen. Acá le puedo poner la medida. Mire ya con la medida cómo se ve. O sea, si ustedes ven, mire toda la variación que hay aquí, en la boca. ¿Sí ven? En las cejas. O sea, digamos, aquí esto lo está casi que, de cierta forma, lo ignora. No me interesa, aquí tampoco esto me interesa. Pero esta parte aquí es clave, las cejas y la boca. Entonces, eso es PCA aplicado a caras. Esas son las de Gen Faces. Ya con eso uno puede empezar a hacer reconocimiento facial. O pues, o hay muchas Comparar aplicaciones. imagen. Sí. Comparar imágenes. De esa forma, cuando usted compara, es menos, toma menos tiempo porque la comparación va a ser mucho más rápida, en baja dimensionalidad. Y aparte de eso, cuando usted usa PCA va a generalizar los detalles.
Entonces, mire lo interesante que es PCA. O sea, si yo utilizo PCA para hacer comparación, por ejemplo, para correr el KNN, yo solo voy a tomar los detalles y me va a permitir comparar mejor las caras, ¿cierto? En cambio, si yo cojo toda la cara, ¿qué va a pasar? Si yo cojo toda la cara, cualquier detalle, cualquier píxel, me va a cambiar la distancia entre las imágenes. Entonces, esa es la importancia de PCA, por ejemplo, con datos con imágenes o con datos que tengan mucha dimensionalidad, o si tú tienes poquitas muestras, pero tienes muchos parámetros. Por ejemplo, tú vas a hacer una encuesta y apenas encuestaste a 20 personas, pero capturaste como 50 preguntas. Uno tiene que utilizar PCA para poder hacer una regresión logística sobre esos datos. Porque lo primero que tiene que hacer es reducir la dimensionalidad para que los datos queden más cercas uno de los otros. Yo creo que eso es como el tema de hoy. Les pondré el notebook. Ángel, y ese, o sea, el dataset tiene los nombres de las personas. No, No se puede testear de pronto después. Pues no, poner pero usted le pone nombre 1, 2, 3. Le pone un número. Ah, listo. Le pone un número, coge estos datos, le conecta al KNN. Sí, es relativamente simple. Pero igual hay que identificar cuáles son los mismos. No. Sí, pero puede hacer una cosa que es un clúster. A ver qué tal funciona. Eso sería interesante verlo. De pronto la otra semana podemos hacer algo de clusters que es no supervisado como para ver, por ejemplo, qué imágenes son parecidas. Si esto es capaz de identificar la raza, por ejemplo, quiénes son asiáticos, quiénes no. Le dicen hermanitos. Que él mismo haga el agrupe, como por los rostros más parecidos. Exactamente. Entonces Y podemos mezcle. ensayar un clustering, la próxima semana podemos ensayar un clustering con este mismo data. Sí, muy bacano. Uf. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No, yo creo que ya es como explorar un poquito más el dato que le sacamos jugo ya. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Sobre Daniel, muchísimas gracias. Bueno, ¿Nos chao. vemos la otra semana o dentro de 15, José? Ah, la otra semana es Semana Santa. Es que yo no estoy Semana Santa dentro de 15. Ah. Hágale. Bueno, pues, De una. chao. Esto, Daniel, muchas Pues, gracias. Semana Santa. Chao.